Buenas tardes a todos. Bueno, espero que se encuentren bien. Soy Rodrigo Campillay y bueno, en esta oportunidad, junto con Romina Centurión, estamos haciendo lo que es la segunda parte, o dándoles la presentación de la segunda parte de Monotributo y Ganancia 2019. Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a Rubén Arena por el espacio. La verdad que nosotros estamos muy contentos de poder participar y bueno, nada, poder hacer esta entrega, ¿no, Romy? Ya a días del vencimiento, ¿no? A días de vencimiento, así es, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y agradecidos por este espacio a Rubén y a la Secretaría de Graduados. Realmente creemos que es muy importante acompañar al graduado en estos momentos en el que estamos transitando. Y bueno, y a días del vencimiento, como bien dice Rodrigo, nos pareció una buena idea presentar esta capacitación para, bueno, que tengan un caso teórico y práctico de cómo es la presentación de ganancias y bienes. Bien. Bueno, y en esta oportunidad me parece que para ser consistente con lo que veníamos charlando, para los que no están en tema por las dudas, nosotros en la primera entrega hablamos de cuestiones fundamentales del monotributo, dimos idea fuerza, profundizamos sobre el régimen, y ahora estamos en la etapa, ¿no? Con Romina dijimos, bueno, vamos a hablar ahora de la etapa donde le pasa a muchísimos en la práctica profesional, ya sea por una exclusión, que actualmente, digamos, están suspendidas estas exclusiones de oficio, pero muchas veces a muchos les ha aparecido en el cartelito en el domicilio electrónico, te quedaste afuera del monotributo a partir de determinado año, o simplemente por el hecho de que nosotros vamos siguiendo al contribuyente y de golpe vemos que tiene que pasar al régimen general porque excede los parámetros, porque no le da. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando eso se nos da durante el año calendario? Recordemos que el año calendario que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año para la persona humana. Entonces vamos a hablar de esas cuestiones en el caso práctico, y para hablar de esas cuestiones vamos a hacer todo un repaso con ideas fuerzas de ganancias y de bienes personales, y también, si estamos de acuerdo, vamos a hablar, le vamos a dedicar unos minutos al ajuste por inflación impositivo que tanto nos han consultado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto de qué pasa cuando soy una empresa unipersonal, o qué pasa cuando soy un profesional, que soy un profesional de la cuarta categoría, pero digamos complemento con una actividad comercial, entonces para las normas tributarias tengo que ser un sujeto de la tercera categoría, soy considerado como un sujeto empresa, y esos sujetos en este ejercicio económico tienen que hacer el ajuste por inflación impositivo. Entonces, preparamos algo con Romina como para darles una ayuda, unas ideas fuerza. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Bueno, si estamos todos de acuerdo, arrancamos. Comenzamos. Bueno, arrancamos entonces del principio, bien del principio. ¿Quiénes deben presentar, no es cierto? ¿Quiénes deben presentar ganancias? ¿Quiénes deben presentar bienes personales? Ejemplo, estas son preguntas típicas que nos hacemos. Bueno, en primer lugar, digamos, esta información la van a encontrar disponible incluso en la página del fisco. ¿Estamos bien? Que nosotros acá hicimos un resumen. Tenemos que dividir en lo que son declaraciones juradas, no confundir, declaraciones juradas informativas y declaraciones juradas determinativas de impuestos. Entonces, informativa siempre decimos lo mismo nosotros, ¿no? Siempre lo asociamos a la renta de cuarta categoría, siempre lo asociamos al empleo en relación de dependencia, que tengan montos iguales o superiores a 1,5 millones de pesos en el año. Es decir, para el 2019 queda en 1,5 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces, quienes igualen o superen esa cifra, teniendo en cuenta el aguinaldo, son 13 sueldos los que tendríamos en cuenta, tienen que presentar declaración jurada informativa. Ahora bien, es informativa y tienen tiempo hasta el 31 de julio, en principio, al día que estamos grabando hoy, hasta el 31 de julio hay tiempo. En principio, esa es la informativa, pero es, ojo, siempre y cuando no sea determinativa de impuestos. ¿Qué queremos decir con esto? Siempre lo charlamos. Es decir, si yo soy empleado en relación de dependencia y tengo alquileres de propiedad y tengo renta de primera, todo eso pasaría a lo que es el régimen general, que los vencimientos comienzan a partir del 24 de julio, ¿correcto? Correcto. Bien, y una cuestión importante que nos parece acá interesante destacar tiene que ver con que quizás muchos en el año fiscal 2019 no corresponde que presenten por no superar la
los mínimos de imposición, pero muchas veces están inscriptos en el impuesto y nunca se han dado de baja, entonces también deberían presentar el impuesto, ¿no es cierto, Romy, que pasa esto también? Sí, tal cual, correcto. O si fueron dados de bajas durante el periodo 2019, por ejemplo, en septiembre de 2019 se dieron de baja en el régimen, igual 2019 lo tienen que presentar. Bien, bien, perfecto. Y una particularidad que nosotros prácticamente no lo teníamos mapeado en el radar, pero sí es interesante chequear, este tema de los monotributistas. Porque acá, digamos, quizás para el 2019 no se da tanto, puede darse para algunos casos, pero si este monto del 1,5 millones no se actualiza, quizás para el 2020 tengan que presentar una declaración jurada, digamos, informativa, porque acá estamos hablando de todos los ingresos, incluso incluye a los ingresos por monotributo. Entonces, puede darse el caso de un monotributista, digamos, pensemos que hoy, para la prestación de servicios, hoy actualmente, estamos en 1.700.000 pesos, y 2 millones y pico para compra-venta de bienes, con lo cual podrían caer en las causales que establece acá la resolución. ¿Mm? Bien. Dicho esto, vamos a bienes personales. Bueno, bienes personales, acá me gusta hablar siempre de esto, ¿no? Lo mismo, creo que ocurre lo mismo acá. Hay muchos que, y lo deja bien clarita esta situación, digamos, ¿no? De que si no superan los mínimos, que hoy estamos en 2 millones de pesos para el periodo fiscal 2019, si no estaríamos en esa situación, pero estamos inscritos en el impuesto a los bienes personales, la realidad es que deberíamos presentar el impuesto a los bienes personales. Y acá un tema muy importante que mucha gente también pregunta, y me dicen, pero pará, Romina, yo tengo, digamos, en la caja de ahorro, que ya lo vamos a ver, actualmente la exención de la caja de ahorro sigue vigente, tengo 5 millones de pesos en la caja de ahorro. Qué suerte, ¿no? Qué Bien, suerte, la verdad que sí. Qué tengo suerte y qué mal que no los tenga invertidos, si los tenga en la caja de ahorro. exactamente. Tengo 5 millones en la caja de ahorro y tengo un vehículo y tengo además dinero en efectivo por 1 millón de pesos. ¿Tengo que presentar o no tengo que presentar? La realidad es que acá lo deja bien clarito. Esa persona no debería presentar. ¿Por qué? Porque tendría, dentro de los bienes grabados, estaría sumando 1 millón de pesos aproximadamente y todos sus bienes, digamos, el mayor importe, están dentro de los que están exentos. Entonces, cuando lo depuramos, quedamos abajo de los 2 millones de pesos, entonces esa persona no estaría obligada a presentar. Me parece como que esto es interesante mencionarlo, típico ejemplo, ¿no? Sí. Y después también acá hacer una aclaratoria, ya que siempre estamos comparando con el régimen simplificado con monotributo. Ya lo hemos dicho en la charla anterior, ¿un monotributista puede llegar a tener que presentar bienes personales? La respuesta es sí. ¿Por qué? Si supera estos montos en bienes de 2 millones de pesos, tendrá que presentar bienes personales. ¿Estamos bien? O sea que acá creo que más o menos abarcamos todas las situaciones, ¿no? Correcto, sí. Bien. Bueno, entonces acá está nuestra amiga contadora diciendo, bueno, ¿cómo seguimos, no es cierto? Y nosotros lo que queremos hablar acá, que nos pareció muy importante, tiene que ver con el pedido de información del cliente, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros decimos, o la primera recomendación que damos, es que hay que conocer al cliente. Conocerlo implica, digamos, ¿qué implica conocer al cliente? Saber cómo es su composición familiar, saber cuál es su nivel de vida, sus gastos, viaja, no viaja, recibió préstamos en el año, a qué se dedica, con quiénes vive, cómo gasta cada uno de ellos, qué ingresos tienen cada uno de ellos. Es importante hacer todo un relevamiento. ¿Recibió una herencia? ¿No recibió una herencia? Y todo esto tiene que ver no porque somos, digamos, investigadores privados, sino que justamente toda esta cuestión va a tener un impacto, digamos, determinante en las declaraciones juradas del contribuyente, ¿o no? Correcto. Sí, sí, es importante saber, además, por ejemplo, no sé si en el año nació un hijo, todas esas cuestiones tenemos que saberlas nosotros porque después van a ser al papel de trabajo para presentar la declaración después. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros siempre decimos, hace años venimos haciendo hincapié, es tener la historia clínica del cliente. Eso es lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Bien. Entonces, y digamos, obtener información, creo que en las personas humanas es lo más complejo muchas veces. ¿Por qué? Porque sucede en la práctica profesional que muchas veces
nos llegan declaraciones juradas para armar y no son clientes mensuales, o muchas veces, digamos, porque no hay una actividad que requiera de hacer quizás tanto seguimiento mensual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacernos de esa información? Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos que diseñar un buen pedido de información. Para diseñar ese buen pedido de información, nosotros, bueno, ¿qué tendría que contener? Nosotros lo vamos a dejar como material el pedido de información. Ese pedido de información nosotros primero decimos, tenemos que enviarlo en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir enviarlo en tiempo y forma? Enviarlo en tiempo y forma quiere decir que si nosotros sabemos que el año calendario va del 1 de enero al 31 de diciembre, ya los primeros días de enero podríamos estar enviando ese pedido de información. Así este cliente y este contribuyente puede, digamos, ir preparando la información. Confeccionarlo de manera integral, completa, en un lenguaje claro y que contemple todos los cambios normativos, ¿no es cierto? A ver, cuando a partir del 1 de enero de 2018, cuando con la imposición cedular pasaron a estar grabados otros hechos imponibles, ese pedido de información lo hemos tenido que actualizar, ¿correcto? Correcto. Bien. También acá Entonces, es importante, ay, perdón, decir. no, está bien. No, que iba a decir que es importante no solo enviarlos nosotros en tiempo y forma, sino marcarle un plazo al cliente para también nosotros tener tiempo para el armado de la declaración en tiempo y forma también. Porque o sea, es sumamente importante contar con toda la información para poder armar una buena declaración, un buen papel de trabajo y que quede todo bien presentado y no hacerlo a las apuradas que no corresponde y puedes cometer un error que no está bien. Perfecto, bien, bien. Bueno, entonces, acá es muy importante, y la verdad que, digamos, estuve haciendo muchas declaraciones juradas los últimos 2 meses, y la verdad que es muy importante esto, vos también te pasó, Romy, pero Sí. esto, digamos que hoy la FIP pone a disposición servicios que están en la misma página del fisco, que a nosotros nos permiten, digamos, controlar y, digamos, tener la posibilidad de repreguntarle al cliente. Es decir, ¿estás seguro que no compraste, por ejemplo, moneda extranjera? Porque mirá que en la página, en la FIP me está apareciendo que hiciste una compra por tanta cantidad. ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro que no cambiaste el auto? Bueno, entonces, acá nosotros les mostramos cuáles son los servicios más relevantes. No sé si vos querés hablar de alguno en particular, Romy, que a vos te gusta hablar de alguno. ¿Tenés algunos más Sí, preferidos que otros? sí, tengo algunos preferidos. No, en realidad los que más usás por ahí, o los que tienen más información, por ejemplo, todo lo que es nuestra parte, que te dice todas las novedades del ejercicio y de ejercicios anteriores, por ejemplo, si adquirió un inmueble o algún auto, o los consumos con la tarjeta de crédito, incluso te dice, con la tarjeta de débito, los comprobantes emitidos, recibidos, o sea, la verdad que tiene un montón de información que está buenísimo, porque ahí es como decía Rodri, ¿no? Podés rastrear, si por ahí el cliente se olvidó de informarte de algo, entonces vos desde ahí lo podés ver y le podés preguntar, che, mira, me está pareciendo esto, ¿es así, no es así? Entonces también lo podés corroborar. Después, por otro lado, también otro importante es el tema del de cuenta corriente de contribuyentes, el CSMA, porque ahí podés verificar que no tenga deuda, por ejemplo, si es autónomos, que no tenga deuda de autónomos para poder después tomarte las deducciones, o sea, eso también lo podés verificar, eso es importante. Y bueno, después tenés en mis retenciones, si tuvo retenciones en el periodo, también está bueno. Mis comprobantes también, porque tenés los comprobantes que recibió y emitió. Eso me parece como los más importantes de todos. Y después, bueno, todos los demás son importantes también, ¿no? Declaración en línea también, no, el del sistema de cuentas tributarias, que ahí podés ver la declaración del año pasado. Si de repente no fue un cliente que vos tuviste, para el periodo fiscal anterior y te viene este año con un montón de información nueva, ahí podés consultar cómo fue su declaración del año pasado para poder tener noción de cómo fue su patrimonio, cómo fue su consumido, cómo fue, en fin, toda la información que necesitas. Sí, es fundamental eso que decís porque sucede mucho en la práctica profesional que nos llega un papel de trabajo y resulta que cuando uno va a consultar la declaración jurada presentada por sistema, quizás difiere. Exacto. Entonces, me parece muy importante destacar esto. Bien, pero como siempre decimos, no todo el camino, digamos, es color de rosa, tiene algunas espinas.
por ejemplo, tenemos que saber que puede llegar a tener o contener algunos errores, digamos. Algunas cuestiones ya se han solucionado, pero sí es importante saber, por ejemplo, si un contribuyente viene por primera vez y compró un inmueble y nos trae la escritura, fantástico, puede llegar a aparecer la compra de ese inmueble en el ejercicio. Pero si tiene inmuebles de manera, digamos, en ejercicios anteriores, o comprados o adquiridos con anterioridad a determinados años, eso no aparece, por ejemplo, en los sistemas de la AFIP. Ellos sí lo tienen, pero no aparece, digamos, para que nosotros lo podamos visualizar. Muchos casos ha pasado, digamos, de que cuando hay un titular en una cuenta bancaria y hay un cotitular, muchas veces las cuentas aparecen duplicadas, digamos, les aparece a los dos contribuyentes. Bueno, ahí tendrá que ver el criterio profesional y cuál es la realidad económica de lo que sucede para poder presentar. Bien. Acá lo que nosotros, bueno, ya, a ver, hablando de quiénes tienen que presentar, quiénes son los que no tienen que presentar, hablamos de la importancia del papel de trabajo, de la información, cómo nos hacemos de la información, es decir, el mensaje que estamos dando acá, no vayamos directamente al aplicativo, armemos un papel de trabajo. Entonces, nosotros podemos identificar, digamos, 3 elementos en la declaración jurada de ganancias, que son los con los que vamos a estar permanentemente girando en torno a esto, a la charla, ¿no es cierto? Tenemos las rentas del contribuyente. En las rentas del contribuyente pensemos que la novedad desde el 1 de enero del 2018 que pasamos de un sistema global de liquidación a, digamos, un sistema mixto, porque se incorpora lo que son la imposición cedular, que vamos también a charlar un poquito de los puntos más relevantes. Entonces, todas las rentas que tiene el contribuyente en el ejercicio. Después tenemos la parte patrimonial, muy importante, patrimonio al inicio, patrimonio al cierre, que eso va a ser fundamental. Y de la diferencia de todo esto que nosotros veamos, va a surgir acá lo que es el monto consumido. Y nosotros queríamos hablar y hacer hincapié, antes de meternos de lleno, en lo que es el monto consumido, ¿no es cierto? Que hoy es digamos, una pata fundamental, un elemento fundamental, muy mirado por el fisco y muchas veces subestimado por la profesión y por los contribuyentes porque surgen por diferencia. Entonces, tenemos que tratar de evitar de cometer errores acá. Claro, lo importante es que, amén de que surja por diferencia en el aplicativo, vos el monto consumido lo tenés que calcular en tu papel de trabajo para que después, cuando plasmes en el aplicativo de AFIP todos los datos, sea consistente con lo que vos armaste en el papel y esté bien, o sea, esté alineado, no que sea por diferencia y lo dejas así, sino que sea consistente con nuestro papel de trabajo. Exactamente. Y eso, justamente, digamos, va a estar relacionado a lo que hablábamos anteriormente, al pedido de información completo del cliente. Entonces, ¿para qué le estoy pidiendo las tarjetas de crédito? ¿Para qué estoy pidiendo la cuota de colegio de los chicos? ¿Para qué le estoy preguntando si cambió el auto? ¿Para qué le estoy preguntando si compró moneda extranjera? Porque todo esto lo que va a determinar es el monto que vamos a informar en la declaración jurada, que como decís vos, sale por diferencia, pero tiene que tener una razonabilidad. Entonces, nosotros decimos acá que, digamos, el monto consumido lo definimos como todos aquellos gastos, digamos, o erogaciones que hace el contribuyente durante el año, que tienen que ver con su vida particular, más los de su carga de familia, ¿estamos bien? Donde ahí que se incluyen la cuota de colegio de los chicos, las expensas, los viajes, fiestas, y todo aquello que no tenga que ver con la actividad del contribuyente. Entonces, lo que nosotros les dejamos acá es una fuente que tiene que ver, y siempre decimos lo mismo, ojo con esto, en vez de presentar un número cualquiera acá, ¿cuántas veces nos pasa que le estamos cerrando la declaración jurada a un contribuyente y ese contribuyente, a ver, generó, por decir, durante el año 100 pesos y tuvo de gastos 120 con la tarjeta? Pero resulta que la realidad económica indica, por ejemplo, que esa diferencia de los gastos se solventaron, por ejemplo, con los ingresos del cónyuge. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos, digamos, unidad contribuyente. Es decir, ¿puedo informar en la declaración jurada de Pepito, que le estoy cerrando, los ingresos de su cónyuge para mostrar que con eso vivieron en el año? Sí se puede. Se toma, como lo decimos, la unidad contribuyente. Es nada más y nada menos que la realidad económica. Es lo que sucedió en el ejercicio.
Correcto, sí, no solo que se puede, sino que es lo que debes hacer, debes informarlo para justificar justamente todos los gastos del periodo que tuvo. Totalmente. Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que saber es que digamos, esta famosa ecuación que surge por diferencia, nosotros le deberíamos hacer ajustes muchas veces en el año para poder llegar a la justificación. Entonces, por ejemplo, fíjense, nosotros acá dejamos detallado un ejemplo. Por ejemplo, el valor locativo, es decir, esta famosa renta presunta. Por ejemplo, yo tengo un inmueble de recreo y veraneo y está alcanzado por la imposición que es presunta, es decir, el fisco, o mejor dicho, la normativa presume que yo lo tengo alquilado cuando en realidad no lo tengo alquilado. Entonces yo voy a declarar como renta de primera un determinado monto, que en realidad eso no me generó disponibilidad de fondos. ¿Estamos bien? Entonces acá dice conceptos que no justifican erogaciones y o aumentos patrimoniales. Entonces, si yo depuro eso, voy a llegar realmente al valor del verdadero consumo. Por ejemplo, que ahora le vamos a dedicar unos minutos que tanto nos preguntaron, el famoso ajuste por inflación. Si el aplicativo tomara el ajuste por inflación impositivo que se le presenta a determinadas personas humanas, yo tendría que ajustarlo, si es positivo o negativo, por columna 1 o por columna 2, porque simplemente es un monto que incrementa o disminuye la base imponible, que ahora lo vamos a ver, pero que nada tiene que ver con la disponibilidad de consumo. ¿Está muy bien? Bueno, hay muchos ejemplos más. Y también la otra parte, ¿no es cierto?, que son las ganancias exentas o no alcanzadas. Un ejemplo típico que siempre decimos lo mismo, ya que hacemos la comparación con el régimen simplificado. ¿Puedo tener un sujeto que tenga que presentar la declaración jurada de impuesto a las ganancias y que a su vez sea monotributista por otra actividad? Por ejemplo, el director de una sociedad anónima, ¿no es cierto?, que por ser el director de sociedad anónima está obligado a presentar el impuesto a las ganancias, puede tener honorarios, si es socio puede tener dividendos, pero por su actividad personal está bajo el régimen simplificado. Entonces, esa ganancia por monotributo, porque la verdad que hasta ahora desconocemos la pérdida por monotributo, por eso pusimos ganancia por monotributo, es decir, a lo facturado menos lo que se paga de cuota del monotributo, tendríamos que informarlo, digamos, como una ganancia no alcanzada dentro de la justificación del monto consumido. Otros, por ejemplo, que ya lo vamos a ver en el ejemplo práctico, los ingresos por venta de moneda extranjera. Si un contribuyente en el periodo vende moneda extranjera, esto tiene que ver cómo lo tenemos en el impuesto a las ganancias. Ya vamos a ver que por norma lo tenemos valuado a valores históricos. Cuando vendemos, vamos a recibir el tipo de cambio oficial. Entonces, por lo tanto, digamos, se me va $1.000 valuados a 12 pesos y me ingresa realmente lo que realmente me ingresó. Esa diferencia de cambio hay que justificarla, ¿cierto? Correcto. Bien. Creo que ahí quedó claro a dónde estamos apuntando, ¿no? Sí. Otras cuestiones particulares del monto consumido, que esto también mucha gente se olvida en el papel de trabajo y no lo tiene presente. Si yo pagué el impuesto a la ganancia 2018, el impuesto a los bienes personales 2018, son montos que tengo que tener presente en el ejercicio actual que estoy liquidando, porque ¿qué hacen, Robin? Me quitan disponibilidad de consumo. Por supuesto. Entonces, yo tengo que poner lo que generé en el año menos el impuesto que pagué correspondiente al ejercicio pasado, que lo estoy pagando ahora. Es decir, yo durante el 2019 pagué el saldo de ganancia 2018. Correcto. Por ejemplo, si se hizo alguna fiesta importante, algún casamiento, desagregarlo, algún viaje, desagregarlo para no dejar el monto consumido tan abultado y poder desagregar por partes. Y también muchas veces un importe cedido a un familiar, a un contribuyente que le dona a una hija un determinado monto para que pueda comprar un determinado bien. Bueno, eso también deberíamos desagregarlo. Es decir, dejar la información lo más clara posible a efecto de que no queden dudas con el fisco. Exacto. Bueno, una de las consultas que se hacen mucho es si se puede rectificar el monto consumido. Y nosotros lo que estamos diciendo acá, y les vamos a dejar el principio general, que el principio general es que el monto consumido no se rectifica. ¿Estamos bien? Ahora, no se rectifica, pero en determinados casos, que nosotros acá le dejamos los elementos donde se admitió, digamos, rectificar el monto consumido, justamente
fue porque hubo un error que era evidente. Entonces, si yo, por ejemplo, un plazo fijo que constituí en el año, y el contribuyente se olvidó y yo no lo vi en nuestra parte o lo que sea, eso hizo que yo informe un monto consumido por diferencia mentiroso, bueno, es un error alevoso, entonces yo podría volver a rectificar y modificar el monto consumido. Bueno, en estas causas que estamos mencionando acá, tiene que ver con eso, es cuando hay un error evidente. Bien. Bueno, creo que ya podemos empezar, si te parece, a hablar de la imposición global, pero antes de la imposición global le vamos a dedicar unos minutos, ¿estamos bien?, al tema este del ajuste por inflación impositivo, ¿está? Sí, 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 que es un tema importante porque además es algo nuevo para muchos, así que está bueno ahí mostrar una planilla. Bueno, entonces, vamos a compartir la planilla esta. A ver, que esto volvemos a lo mismo. O sea, nosotros lo que vamos a explicar brevemente es cómo funciona el ajuste por inflación impositivo para las personas humanas. Vamos a dar las ideas fuerza, los vamos a mostrar en unos ejemplos y continuamos desarrollando nuestra charla. ¿Estamos bien? Lo primero que tenemos que saber nosotros es que, digamos, el ajuste por inflación impositivo se compone de dos partes, ¿no es cierto? Una es el ajuste por inflación estático, que me va a dar un valor, y después tenemos el ajuste por inflación dinámico, ¿está? Entonces, lo que tenemos que saber acá es que nosotros acá tenemos una planilla, que es un cálculo, un papel de trabajo, pero en definitiva nosotros vamos a mostrar un valor como ajuste estático y un valor como ajuste dinámico en el aplicativo. Pero para llegar a esos valores tenemos que hacer todo un procedimiento. Entonces, hablemos un poco del ajuste por inflación estático. El ajuste por inflación estático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ajustarme punta contra punta. Cuando digo punta contra punta, porque vamos a decir que nosotros tenemos que ajustar un capital que es activo menos pasivo. Entonces ahora vamos a hablar de cómo llego primero al activo. Lo primero que tengo que saber es, punta contra punta me va a tomar el activo que yo tengo al inicio del 2019, es decir, los que están al 31 de diciembre del 2018, esos son datos, ese activo menos el pasivo que tengo, digamos también en el mismo periodo, me lo va a ajustar hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces la pregunta ¿es sencillo cómo tengo que llegar al activo y al pasivo? Bueno, tiene su complejidad la normativa, porque acá tenemos que salir de lo que es el ajuste por inflación contable, no confundir, y les voy a dar un ejemplo para marcar la diferencia. Pero básicamente, ¿qué toma la norma impositiva? La norma impositiva me va a definir por norma cuáles son los activos no computables. ¿Qué quiere decir cuáles son los activos no computables? Es decir, los que saco del ajuste. Es decir, los que no me van a generar efecto por la inflación. Y me va a dejar simplemente a los activos computables. Entonces, esos activos computables, ¿cuáles van a ser? Van a surgir justamente por diferencia, porque la ley define cuáles son no computables. Entonces, por ejemplo, me va a decir, y acá lo tenemos nosotros anotado, tenemos un machete, por ejemplo, ¿cuáles son los no computables? Me va a decir que son, acá está incluso los artículos de la norma, ¿no es cierto? Me va a decir que son los bienes muebles, se consideran no computables, los bienes inmateriales, bueno, las acciones, las cuotas, las participaciones, los anticipos que congelen precio, los bienes de uso son no computables. Entonces, cuando yo tengo identificado del total del activo, sé cuáles son los no computables y los saco, entonces justamente van a quedar los activos expuestos. Entonces, te dicen, bueno, pero ¿qué me quedan activos expuestos? Y te van a quedar, por ejemplo, los bienes de cambio. ¿Qué te va a quedar como activo expuesto? Te va a quedar caja, banco, pero también en moneda extranjera. Sí, en moneda extranjera. Es decir, no, pero en la resolución técnica yo la moneda extranjera la ajusto. No. Esto es impositivo, no tiene nada que ver. Acá lo que intenta buscar la norma justamente es esto, ¿no? Es que vos puedas determinar, más allá de la diferencia de cambio
que pudo haber tenido la moneda es cuál es la verdadera utilidad, ¿no es cierto?, por haber estado expuesto a la inflación. Bien, una vez que tengo los activos, le voy a restar los pasivos. Los pasivos obviamente son los permitidos por la norma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las deudas no admitidas por la ley de impuesto a las ganancias, obviamente no las podemos tener presente. Y a la diferencia de activo y a de pasivo, la vamos a ajustar justamente punta contra punta y vamos a llegar a un resultado. Ese resultado, y esto es muy importante tenerlo presente, puede ser un resultado positivo o puede ser un resultado negativo. Ojo con esto, que esto lo preguntan mucho, el ajuste por inflación puede ser tanto positivo como negativo, ¿ok? Y acá voy a dar un ejemplo para que lo podamos ver. Si yo cargo acá, por ejemplo, vamos a suponer que de la explotación unipersonal yo tengo 400.000 pesos, solamente tengo 400.000 pesos, no tengo ajuste dinámico, no tengo nada, fíjense qué es lo que, bueno, acá es nuestro papel de trabajo, ¿no? Pero fíjense, al total del activo, toma el total del activo, acá no hay ningún activo, digamos, que sea considerado no computable, es decir, justamente tuve pesos durante todo el ejercicio expuestos a la inflación. Entonces ya nos podemos adelantar y decir que si tuve activos computables mayores a los pasivos computables, voy a tener una pérdida por exposición a la inflación. Ahora si tengo pasivos computables mayores a los activos computables, voy a tener una ganancia por exposición a la inflación. Pero fíjense acá, no hay pasivo, no hay nada. La punta contra punta, por el coeficiente de actualización de diciembre del 2018 a diciembre del 2019, me da acá, dice bien clarito, una pérdida negativa de 215.000 pesos. Cuando yo voy acá, digamos, a la determinación, fíjense que en la primera parte, que es por el ajuste por inflación estático, me aclara que es una pérdida y son 215.000 pesos. Si no tuviera ajuste dinámico, la realidad es que yo me podría tomar esta pérdida a la normativa actual una sexta parte para el ejercicio 2019. Pero ¿por qué quiero hacer esta aclaración? Repito, esto es trabajar con activos y pasivos pura y exclusivamente de la explotación unipersonal de la persona humana. Tengo renta de primera, tengo renta de segunda, tengo renta de cuarta, tengo fuente extranjera. Acá estamos trabajando pura y exclusivamente dentro de la renta de tercera para aquellos que tienen explotación unipersonal. ¿Okay? Por ejemplo, un monotributista que tenía una carnicería, ¿estamos bien? Tenía bienes afectados a la actividad. Pasa ahora a ser responsable inscripto, eso configura como una explotación unipersonal, tiene un patrimonio afectado, ¿estamos bien? Entonces, es un ejemplo típico de eso, ¿o no, Romy? Sí, correcto. Bien. Y acá, para mostrarles un poquito, como para que ustedes lo puedan ver, es que ustedes me dicen, sí, ¿me va a dar siempre negativo? ¿Me va a dar positivo? Vamos a un ejemplo típico. Vamos a suponer que tenemos 400.000 pesos de efectivo y tenemos bienes de uso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, bienes de uso por, no sé, 1.000.000 de pesos. ¿Está bien? Me falta un cero más, me parece. Te faltó un cero, sí. 1.000.000 de pesos. Total de mi activo es 1.400.000, ¿correcto? Bueno, voy al ajuste por inflación estático. ¿Y qué hace? La planilla, el papel de trabajo, lo que hace es, en función de lo que dice la normativa, depurarme de los activos totales, los activos que son considerados no computables. Si yo tenía 1.400.000 pesos que se componían de caja y de bienes de uso, lo depuro de 1.000.000, me quedan los 400.000 pesos nada más. ¿Estamos bien? Entonces volvemos a lo mismo. Digamos, no necesariamente siempre me va a dar, porque el activo es superior al pasivo, una ganancia. Y por último, algo que se presenta, esta dificultad, que nosotros lo sabemos muy bien en las empresas unipersonales, tiene que ver con el ajuste dinámico. El ajuste dinámico, la norma me aclara
cuando se produce el ajuste dinámico, ¿estamos bien? Que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si yo hago un retiro del titular, ¿estamos bien? Si la persona sacó plata de la empresa unipersonal, la norma me dice ahí bien clarito, eso es considerado un ajuste positivo. ¿Qué significa positivo? Me va a incrementar la base imponible. Lo más difícil, para los que no llevan contabilidad, es determinar en qué momento se hizo el retiro, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que esta persona tenía renta de primera, renta de cuarta, y en su explotación unipersonal sacó 600.000 pesos en julio. ¿Estamos bien? Sacó 600.000 pesos. Esto le genera, y no hubo más movimiento, no tenemos más nada, esto le genera un resultado positivo de 154.000 pesos. Entonces, ¿esto para qué lo doy de ejemplo? Para que podamos justamente entender que el ajuste por inflación total que yo voy a informar es la suma algebraica de estos dos conceptos, del estático más el dinámico. Entonces, cuando voy acá a la de determinación, teníamos los 215.000 negativos del estático, que trabaja sobre la parte patrimonial, teníamos los 154 que dice acá que son ganancias de la parte dinámica, la suma algebraica me da 61.000 pesos, lo que el contribuyente se va a poder tomar en concepto de ajuste por inflación para este ejercicio son 10.000 pesos, 10.206 por periodo. Bueno, esto es un poco más o menos para que entiendan cómo funciona la dinámica, ¿no, Romy? No sé si quedó claro. Sí, sí, clarísimo. O sea, para que no le tengan terror al ajuste por inflación, porque muchos dudan, ¿lo tengo que hacer? Sí, por norma lo tengo que hacer, no puedo no hacerlo. ¿Estamos bien? Después hay algunas cuestiones que son interesantes, que están relacionadas a lo que vimos nosotros, que como no está tratado esto por la FIP, algunos toman una postura un poco más prudente y otros no, pero vamos a suponer un contribuyente, que es justamente el que estamos analizando con Romina en este momento, se va en el 2019, y en el 2019 pasa de monotributista a responsable inscripto. La pregunta es, ¿cuál es el patrimonio que tomo al inicio para ajustarlo punta contra punta? Muchos dicen, no, solamente hacer el ajuste dinámico. Bueno, está bien, pero si esta persona tenía un capital expuesto desde todo el ejercicio, desde enero de 2018, la condición de monotributista no le evitaba tener un capital expuesto. Bueno, ahí tendremos que buscar bien la información. Yo a mi criterio le haría ajuste estático y ajuste dinámico. Otros dicen yo le hago ajuste dinámico. Hasta ahora eso no está mencionado, no se lo han planteado a la FIP, pero bueno, esto es algo que se puede llegar a presentar en la práctica profesional, pero está bueno dejarlo claro, ¿estamos bien? Todavía al día de hoy eso no tiene solución. Y otra de las cuestiones que no tiene solución, es decir, que no está tratado todavía, no está normado, son estos, digamos, este diferimiento del ajuste por inflación que en principio por ahora no se actualizan. Es decir, al día de hoy, que estamos sacando la charla con Romy, no se actualizan. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Bueno. Volvemos entonces, Romy. Volvemos. A ver. ¿Se comparte ahí? ¿No? Ahí se fue, no, ahí primero habíamos visto y ahora se fue. Ahora sí, a ver, ahí está. Bien. Volvemos de donde dejamos. Exacto. Bueno, hicimos este paréntesis que nos pareció importante porque nos estaban consultando mucho sobre este tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Es algo muy actual. Bien, sí, muy actual. Bien, llegamos entonces a la imposición global, ¿no es cierto? Para poder hacer un repaso rápido de todo esto que nos va a permitir a nosotros después resolver las situaciones prácticas. La verdad que acá la Secretaría de Graduados ha sacado charlas súper completas relacionadas a esto, por eso vamos a avanzar rápido y vamos a hacer esta fuerza sobre algunos temas puntuales. Acá está justamente lo que nosotros dejamos es, digamos, la técnica de liquidación para fuente argentina, no de fuente extranjera. El caso que nosotros estamos viendo es acotado, justamente lo que estábamos hablando. Acá tenemos rentas de las distintas categorías que nos permiten a nosotros reconocer los ingresos y los gastos y llegar a la suma algebraica a un resultado neto de las 4 categorías.
A esto nosotros le vamos a hacer las deducciones, digamos, generales, ¿ok? Las deducciones generales. Tenemos los quebrantos de fuente argentina, ¿estamos bien? Que los quebrantos de periodos anteriores, lo importante acá mencionar es que los quebrantos de fuente argentina primero se utilizan con renta de fuente argentina. En caso de haber un excedente, podría computarlo con renta de fuente extranjera, primero en lo que es la parte global de fuente extranjera, ¿correcto? Sí. Si hubiera un quebranto de fuente extranjera, yo no podría computarlo con renta de fuente argentina. ¿Estamos bien? O sea, como que el quebranto de fuente argentina, de fuente extranjera quedó específico. ¿Está bien? O sea, ahí. Bien. Interesante esto, a la hora de liquidar sirve. Bueno, llegamos a la ganancia neta y a partir de acá nosotros le podemos hacer lo que son las deducciones personales del artículo 30, ¿no es cierto? Que son ganancia no imponible, carga de familia y la deducción especial que ahora vamos a charlar un poquito. A ese valor, lo que es interesante acá, que si la ganancia neta de fuente argentina, ahí ya me quedó, digamos, quebranto, la declaración jurada no sigue, porque, digamos, estas deducciones personales tienen una particularidad, son desgravaciones que permite la ley, que no representan erogaciones reales de fondo, y que no pueden ni generarme quebranto, ni tampoco incrementar el quebranto, digamos. Entonces, se terminaría ahí la declaración jurada. Y hay algo interesante para mencionar, que en el artículo 30, inciso A, ganancia no imponible, inciso B, que son cargas de familia, esas dos, el remanente no utilizado, podría utilizarse contra renta de fuente extranjera. No así en el último ordenamiento de la del inciso C, que son la deducción especial. Esa no puede trasladarse a fuente extranjera. Bien, lo pasamos por la alícuota del artículo 94 y eso nos va a dar un impuesto determinado. A ese impuesto determinado le vamos a restar los anticipos si los hubo. Fíjense que cuando vamos a liquidar el periodo fiscal 2019 no nos asustemos de que parece que el importe de los anticipos son más chicos. Recordemos que hubo un decreto ahí que redujo 2 anticipos de los 5 al 50%, que era solamente eso para personas humanas, no así para personas jurídicas, entonces el valor de los anticipos nos va a dar un poco un importe más chico. ¿Estamos bien? A eso le restamos en este orden los impuestos sobre los débitos y créditos bancarios, tema muy importante ahí también saber de que tenemos un 33% por norma para todos, como principio general, y que para determinados contribuyentes tenemos el beneficio de tomarnos hasta el 100%. Tener que saber que ese 33% es trasladable a otros ejercicios, pero esa diferencia del 67% para algunos contribuyentes se tiene que agotar ahora en el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces es importante tomarnos primero eso y de haber un remanente difiero ese famoso 33%. Y después tenemos las famosas retenciones de ganancias. Que acá me parece que la idea que nosotros queríamos plantear, que también son dudas que se van generando, es bueno, ok, tengo retenciones. Pensemos que la retención acá, por ejemplo, la 830, la ex 830, es la madre, la 830, puede ser que yo reciba un pago en febrero del 2020 que tiene que ver con rentas de diciembre o honorarios de diciembre del 2019. Entonces la pregunta es, la retención tiene fecha de febrero, estamos bien, del 2020. ¿Me la puedo tomar en este periodo, en esta liquidación? Sí, me la puedo tomar porque esa retención, recordemos que las retenciones se perfeccionan en el momento del pago, ¿estamos bien? Mientras que la percepción con la emisión de la factura. Entonces, si yo emito una factura por honorario, por ejemplo, correspondiente a diciembre de 2019, hoy sabemos más que nunca que la cadena de pago está bastante extensa, 30 días, 60 días, 90 días también. Sí. Digo, bueno, por lo menos tomémonos la retención, ¿estamos bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo, Romy, ahí? Perfecto, sí. O sea que eso les damos una idea de fuerza ahí para que no haya duda. ¿Okay? Bien, seguimos avanzando. Bueno, entonces acá, digamos, fíjense, ¿no? Esta situación que es interesante mencionarlo. Todo este tipo de gastos que nosotros vamos a ver acá rápidamente, son gastos que tienen que estar
efectivamente, digamos, soportados por el cliente, son de fuente argentina, tienen que estar facturados, tiene que estar todo bien correcto, tenerlo bien correcto para poder ser deducible, pero pensemos que, a ver, estos no son gastos, digamos, para conservar, mantener la renta agravada como el principio general del artículo 83. O sea, estos no cumplen con el principio general, pero al estar taxativamente enunciados en la normativa, son deducibles. ¿Está? Bien, entonces tenemos los gastos de sepelio, con un tope de 996 pesos, que hace años luces, esto no se modifica, Romina está indignada, pero por otro lado, Romy, piensa en esto, mejor optimizar ese gasto. Mejor no utilizarlo ese gasto, pero ese gasto está desde no sé cuántos años. Pero no solamente por el importe, sino que no es nada grato utilizar justamente ese gasto. No, espero que nadie se lo tenga que tomar. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, lo que sí es importante es que todos estos gastos, o sea, estos gastos tienen que ver, obviamente, los gastos de sepelio tienen que ver con del contribuyente o de sus cargas de familia, digamos, ¿no? Exacto. Bien. Después tenemos los intereses hipotecarios, también, estamos totalmente ligados acá. Los intereses hipotecarios no se actualizan desde el año 2001, con un tope de 20.000 pesos anuales. ¿Okay? Bien, después tenemos el alquiler de la casa habitación. Esto es importante, lo mencionamos rápidamente. El alquiler de la casa habitación, que muchas notas, todo, parece que lo dejan reducido a los que tienen ingresos por cuarta categoría, empleo, relación de dependencia. No, es para todos los contribuyentes que tengan renta. Primera, segunda, de la primera a la cuarta, es para todos. Pero hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Estamos bien? Hay que subir el contrato a PDF, el alquiler tiene que estar facturado mes por mes, y tiene un tope. ¿Estamos bien? Aparte otra cosa, es el alquiler de la casa habitación. Es decir, el que alquila no puede tener un inmueble a su nombre. Es decir, tiene que ser alquiler de la casa habitación. Y tiene un tope. ¿El tope qué es? El 40% de lo efectivamente pagado durante el ejercicio o el mínimo no imponible para el ejercicio 2019, que estamos en 85.848,99. Ejemplo. Si yo pago 100.000 pesos de alquiler en todo el ejercicio 2019, el 40% es 60.000 pesos, ¿cierto? No, 40.000. 40.000. Me fui por el otro lado. Al revés. El tope es 40.000 pesos. Entonces, ¿qué me podría deducir ahí? Me podría deducir hasta 40.000 pesos. Es decir, de los dos, el menor. Ahora, si yo pagué, vamos a suponer, 300.000 pesos de alquiler, estamos bien, durante el ejercicio, hice un ejemplo fácil, lo multiplico por 3, los 40 son 120, ¿no es cierto? Exacto. El 40% serían 120.000 pesos, por lo tanto, ahí, ¿qué me puedo deducir? Me puedo deducir hasta el mínimo no imponible, que serían 85.848,99. Creo que quedó claro ahí el alquiler, correcto, ¿no? sí. Bueno, después tenemos las contribuciones o descuentos previsionales. Tenemos el pago que se le hace al personal doméstico, también con un tope. Generalmente siempre terminamos tomando el tope, porque generalmente se paga más. Se excede, sí. Obviamente, el personal doméstico tiene que estar bajo el régimen doméstico, tiene que tener su recibo, todo como corresponde, digamos, ¿no? Después las primas de seguro son para seguros, digamos, de muerte, ¿no es cierto? Sí, primas de seguros de vida, sí. De vida, perdón. Me quedé en el inciso. ¿Te quedaste con los 9.96? Ahí. Me quedé allá arriba, me quedé pensando en eso. Bueno, también con un tope de 12.000 pesos, seguro de retiro 12.000 pesos. También los gastos de automóvil los pusimos acá nosotros, que tienen también un tope que no se actualiza, quedó bastante irrisorio. Y después tenemos deducciones que tienen también el tope famoso del 5% de la ganancia neta, ¿no es cierto? Que son las donaciones al fisco, donaciones al fisco y a ciertas entidades. Ojo con esto, no es a cualquiera, sino a las entidades que cumplan las condiciones que establece el fisco, y también uno puede consultar a quien le hace la donación si está reconocido o no para que sea deducible. No hay mucho ahí para... Y después todo lo que tiene que ver con la cuota médica, la cobertura médica, asistencia sanitaria y paramédica, que ahí tiene, es el 40% de lo facturado versus el otro tope, ¿no es cierto? Correcto.
Bien, seguimos avanzando. Bueno, tenemos entonces ahora las deducciones del artículo 30, ganancia no imponible. El monto para, digamos, para este ejercicio son los 85.848,99. Acá no sé si lo dijimos, pero lo aclaro, son desgravaciones de la ley. Esto se utiliza, digamos, justamente para jugar con la recaudación, digamos, quiénes entran más o quiénes quiénes pagan y quiénes no pagan, ¿cierto? Bien. Esta ganancia no imponible tiene un requisito que tiene que ver también con de que tengo que ser sujeto residente. Y el concepto de residencia acá es distinto al que manejamos, por ejemplo, en bienes personales, ¿no es cierto? Entonces, acá este requisito específico me dice que tengo que haber estado en el país igual o mayor a 6 meses, digamos. ¿Mm? Entonces voy a tener derecho a este cómputo. Y para las rentas de cuarta categoría, ¿estamos bien? De los incisos A, B y C, se incrementan en 17.169,80. Es decir, voy a tener los 85.000 más estos 17.000. Bien, cargas de familia. La carga de familia, como dijimos la otra vez, ¿no? Fue un árbol que se corrió el viento y después Lo fueron podando al árbol. la fueron podando. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me puedo deducir por cónyuge 80.033,97. Ojo acá que acá tenemos requisitos. ¿Los requisitos cuáles son? Tienen que ser residentes, igual que en el requisito anterior, esta famosa carga de familia, y no puede tener ingresos iguales o superiores a los 85.848,99. Es decir, algo muy extraño, prácticamente no queda nadie deducible ahí, digamos, ¿no? Muy poco, muy raro. Los hijos nada más. Los hijos, por eso en el caso práctico le pusimos 3 hijos al Sí, contribuyente. tres hijos le pusimos. 3 hijos le pusimos, bien. Entonces, acá con los hijos, digamos, me los puedo deducir hasta 18 años. Y si superan los 18 años, tiene que estar discapacitado o imposibilitado para trabajar. La deducción son 40.361,43. Y acá también esto quedó definido. Antes, ahora es, si los padres, ambos padres son contribuyentes del impuesto a las ganancias, no se lo puede deducir 100% cada uno. O se lo deduce uno o se lo deduce 50% cada uno. Ahí lo que va a estar bueno es que si el matrimonio tiene a los mismos contadores, ver el criterio de cuál conviene más deducírselo. Claro. ¿No es cierto? Generalmente estoy viendo muchos casos en la práctica que cada uno tiene su contador. No sé por qué. Hay desconfianza, digamos. Yo termino siendo el contador de uno de ellos, ¿no? El otro no, yo lo pongo mi contador. Bien. Así que hay que establecer ahí una comunicación porque muchas veces tengamos presente de que estar en una escala o estar en la otra, el salto muchas veces es grande. Sí. Entonces, ahí está bueno tenerlo como un tip. Bien. Deducción especial, hoy está en 412.075,14, se pueden incrementar para algunas rentas, pero nosotros queríamos hacer hincapié en este incremento que tiene que ver con los nuevos profesionales o los nuevos emprendedores, ¿correcto? Sí. Que nos dicen que son hasta 3 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquel profesional que tenga una matrícula hasta 3 años, y los nuevos emprendedores lo mismo, ¿no? Son considerados los que justamente iniciaron. Entonces, acá damos 2 ejemplos, o queremos dejar en claro esta idea, me parece. Los nuevos profesionales, si me matriculé en noviembre del 2016, noviembre del 2017, noviembre del 2018, noviembre del 2019, en el 2019 yo no me podría tomar este incremento porque dice hasta 3 años, es decir, a diciembre del 2019 ya no cumplí, superé esos 3 años. Así que hay que tener presente eso. Sí. Y después para el tema del plazo del tiempo de los emprendedores. Acá me parece que un caso puede ser el que vamos a plantear hoy nosotros, que siempre decimos lo mismo. Generalmente un contribuyente, siempre y cuando, como vimos en la entrega número 1, cumpla con los requisitos que establece la ley del régimen simplificado, primero ingreso por régimen simplificado. Entonces tengo la actividad de peluquero bajo el régimen simplificado. Tengo la actividad de contador bajo el régimen simplificado, etc. Tengo la carnicería bajo el régimen simplificado. Estoy en esa actividad, no es cuando paso al régimen general, que estamos analizando ahora, no, es decir,
no es que, digamos, inicio de nuevo con una nueva actividad, no, ya vengo con esa actividad arrastrándola. Entonces, esas personas generalmente es muy difícil que inicien en este régimen general de entrada, pero bueno, saber que no es que se computa desde cero desde que estoy en el régimen general, sino que muchos venían como con actividad monotributista y ahora pasaron al régimen general y esto les juega en contra, ¿no es cierto? Sí, sí. Y después tenemos la deducción especial para los jubilados y pensionados, donde, si no me equivoco, son 6 o 8 sueldos, 6 mínimos Sí, vitales sí. para eso. 6 saberes mínimos garantizados, sí. Exactamente. Bien. Que esta deducción de los 8.23 en este caso reemplazaría a la de los 4.12, no es que es 8.23 más los 4.12. Los 8.23 dejan afuera esos 4.12, es decir, me dedujo 4.23. Y acá también tenemos requisitos, ¿no es cierto? Son dos los requisitos. Primero es que no sea contribuyente de bienes personales. Y si lo fuera, que solamente lo sea por su casa habitación. Correcto. Hoy con esto de los 18, vi muchas declaraciones juradas que el efecto de los 18 millones de pesos deja fuera a un montón de las casas de habitación. Sí, sí, muchísimo, sí. Y otro de los requisitos también es que solamente tiene que tener ingresos de jubilación, digamos. Es decir, si yo soy un jubilado y soy monotributista, que tranquilamente puedo, no podría, digamos, tener derecho a este tipo de deducción. Si soy un jubilado e hice un plazo fijo, generé otros ingresos, tampoco podría, ¿cierto? Entonces, bueno, habría que tener presente eso, ¿no? Correcto. Bueno, creo que si estamos de acuerdo con esto, podemos llegar al impuesto cedular, ¿no? Así es. Charlamos un poco entonces, para que estemos todos en tema, digamos entonces. Hasta acá hablamos y repasamos el sistema global. El impuesto cedular, digamos, se incorpora a partir del 1 de enero del 2018, ¿no? Con la reforma fiscal. Y bueno, y acá tenemos algunas situaciones particulares y novedades que queremos mencionar. Primero y principal, lo que tenemos que saber, la primera aclaratoria que podemos hacer es que el impuesto cedular es solamente para renta de fuente argentina, no para renta de fuente extranjera, es solamente para renta de fuente argentina. Otra característica general es que, digamos, generan quebrantos específicos. De haber quebranto, son quebrantos específicos y quebrantos por cédula, por tipo y por cédula. Ejemplo, tengo un quebranto en la compra-venta de inmuebles, ese quebranto es pura y exclusivamente y podrá ser utilizado en periodos fiscales futuros para la compra-venta de inmuebles y no así para el régimen global. Entonces, ¿por qué decimos que ahora estamos en un sistema mixto? Porque veníamos antes del global donde podíamos hacer la suma algebraica y compensar ganancias y quebrantos de las distintas fuentes. Acá nos puede pasar que tenemos quizás un quebranto por nuestra actividad principal y sin embargo entrar y tener que pagar por alguna de estas cédulas. Bien. Tenemos acá el artículo 95, donde, digamos, están alcanzados los intereses y rendimientos de depósitos bancarios, títulos y demás valores. Acá me parece que lo interesante que podemos mencionar, ejemplo típico, para todo el año 2018, quienes superaban los 66.000 pesos aproximadamente de intereses por plazo fijo, tenían que pagar el impuesto cedular. Bueno, la realidad es que ahora, digamos, tenemos que saber que esta cédula admite la deducción de la ganancia no imponible, que hoy está en 85.848,91, y también tener previsto esta exención, es decir, esta exención que sale el 23 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, donde hubo esta discusión, bueno, pero ¿qué queda exento del 23 al 31? Creo que hoy, por todo lo que estuvimos hablando, por todo lo que estuvimos conversando, estamos hablando sin cláusulas de ajuste, ¿estamos bien? El interés común, el plazo fijo ordinario, que lo tenemos nosotros en la práctica profesional, hoy, para todo el 2019, quedó exento. Sí, correcto. ¿Bien? O sea, no quedó duda de eso. Ahora, los que tienen cláusula de ajuste, ¿estamos bien? El ajuste quedó, digamos,
exento y la diferencia quedará grabada. ¿Bien? Bien. Dividendos y distribución de utilidades, artículo 97. Bueno, acá me parece que lo que tenemos que hacer mención, me parece como algo, a ver, que todo el mundo pregunta, es, a ver, yo estoy distribuyendo utilidades, ¿ok? Nosotros tenemos que saber que esto entra en vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, si yo estoy hoy distribuyendo utilidades en el 2019 que tienen que ver a ejercicios anteriores, la realidad es que van sin este famoso 7%. Entonces, esto es importante tenerlo presente. No van con el 7%. La normativa deja en claro que yo distribuyo utilidades de las más antiguas a las presentes. Entonces, hoy no tenemos un régimen informativo, no quiero dar ideas. No, por favor. Pero bueno, más trabajo no, otro régimen informativo más no. Por eso, acá lo que tenemos que tener presente, ¿no, Romy? Me parece para estar de acuerdo, es Sí. la pregunta, ¿están alcanzados por el impuesto social del 7%? Que esta retención me la tiene que hacer, digamos, la empresa que me está pagando a mí el dividendo, pero acá es, la pregunta que hay que hacerse es, ¿de cuándo son estas utilidades que hoy estoy cobrando? Sí. Si son las más antiguas, van sin el 7, si son Sí. con estas características, van con el 7. Correcto. Me parece que acá es interesante mencionar algo, digamos, práctico, que tiene que ver, a ver, ¿puedo tener, por ejemplo, un monotributista, estamos bien? Un monotributista que, digamos, no tiene que presentar ganancias porque no es autoridad de una sociedad y simplemente es socio, ¿estamos bien? Entonces, le asignan dividendos. Entonces, la pregunta es, ¿le asigno dividendos? ¿Tengo que presentar el impuesto celular? Bueno, la Resolución General 4478 me deja ahí en claro que esta retención que me hacen del 7% es un pago de carácter único y definitivo. Con lo cual, un monotributista que solamente tiene ingresos por monotributo, por ejemplo, no sé, 900.000 pesos en el año, tiene una participación en una sociedad donde le distribuyen dividendos, esa retención del 7% actúa de carácter de pago único y definitivo y no tiene que presentar más nada, no tiene que presentar nada de impuesto celular, ¿no? Correcto. Me parece que eso está bueno comentar. Sí. Bien. Después tenemos la enajenación de títulos, bonos, acciones, participaciones y demás valores. Acá me parece muy importante mencionar todo lo. A ver, que acá está dividido en dos tramos, ¿no? Tenemos las del 98, inciso A y B, y después la del inciso C. Las del A y del B también admiten la deducción especial del mínimo de 85.848,91. La del C no. ¿Estamos bien? Y acá vamos a hacer alguna aclaratoria para simplificarlo, porque, a ver, permanentemente estamos preguntando esto, recibimos consultas, y trato de darlo con ejemplo, me parece, para que quede claro. Si yo tengo acciones, ¿está bien? Vamos a suponer, tengo una acción. Voy siempre al caso de YPF, ¿estamos bien? Porque YPF cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ¿estamos bien? Y yo tengo, digamos, acciones de YPF, que es una empresa, ¿estamos bien?, constituida en la Argentina, ¿estamos bien?, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Vendo, digamos, vendo acciones, ¿estamos bien?, en la bolsa de Estados Unidos. La realidad es que no me aplica la exención, porque no participa acá la Comisión Nacional de Valores. Entonces, para que la venta de acciones se encuentre exenta, tiene que participar la Comisión Nacional de Valores y cotizar dentro de la República Argentina. Entonces, ahí tenemos una situación donde se puede dar que no, ¿estamos bien? O sea, no estaría exenta. Pero no deja de ser renta de fuente argentina. ¿Por qué no deja de ser renta de fuente argentina? Porque es una empresa constituida en la República Argentina, independientemente de dónde esté la acción. ¿Ok? Relacionado a esto, podemos hacer mención a la otra cuestión, que estábamos indignados. Todas las empresas que nosotros prácticamente tenemos como cliente, asesoramos, son empresas cerradas, empresas familiares. El 70% de las empresas que le dan trabajo al país son empresas que no cotizan en bolsa, la gran mayoría.
Entonces, hoy tengo una SRL, tengo una participación en una SRL, vendo las cuotas, me llama mi cliente y me dice, ¿qué impuesto tengo que pagar de eso? La realidad es que tendría que pagar el 15%, ¿no es cierto? La diferencia entre la venta y la compra. Entonces, vendo la cuota de una SRL que no cotiza en bolsa. ¿Está alcanzada por el impuesto celular? Sí, está alcanzada por el impuesto celular. ¿De una sociedad anónima? Sí, está alcanzada. Pero no puede ser, bueno, es lo que sucede hoy en día, ¿no? Sí. Bien. Por otro lado, también es importante saber de que, entonces, ojo con el tema de los bonos también. Los bonos que puedo llegar a tener en un portfolio en el exterior, puedo tener bonos argentinos. Entonces, los bonos argentinos, digamos, van a tener el tratamiento, digamos, de exento también, digamos, ¿no es cierto? Independientemente de que se encuentren en un portfolio del exterior. Bien. Después, empresas, por ejemplo, que a Romy le gusta comprar acciones de Netflix, de Amazon, de todo esto. ¿Cuál es el tratamiento ahí? Bueno, eso es renta de fuente extranjera, empresa constituida en el exterior, no tiene que ver con la imposición global, ¿estamos bien? Entonces, ahí ya recibe el tratamiento de renta de fuente extranjera y no tiene que ver con eso. Bueno, algo más de esto, Romy, como para hablar ahí que me estoy olvidando de. No, estoy hablando del artículo 98. Del 98 no, estamos bien. ¿Estás contenta? Que estás bien. ¿Vos sos la que me haces así o así siempre? No, sí, así. Muy bien. Y después tenemos el tema de la venta de inmuebles. Artículo 99. Y acá quedó también bastante complejo porque, bueno, no está, bueno, a ver. Lo primero que tenemos que saber es que, ¿qué tipo de inmuebles? Me parece que, primero principal, esta renta celular alcanza los inmuebles que fueron adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Pero que hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 no significa que cuando lo vendan necesariamente tienen que pagar el impuesto celular. En primer lugar, si fuera mi casa de habitación, queda exenta. ¿Estamos bien? O sea, no tengo que pagar el impuesto celular. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo me dedico a loteos con fines de urbanización? ¿Tengo que pagar el impuesto celular? No, eso no deja de estar en el esquema de renta global que habíamos visto anteriormente como renta de tercera categoría. ¿Qué pasa si, acordémonos, habíamos dado un ejemplo nosotros de la explotación unipersonal, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo un inmueble afectado a mi actividad en mi explotación unipersonal? ¿Paga este impuesto celular? No, paga como renta global. Entonces, hay que tener cuidado de eso. Entonces, esto quedó pensado para inmuebles que están adquiridos a partir del 1 de enero del 2018, que generalmente están como más de una segunda, tercera, cuarta o quinta vivienda, dependiendo del contribuyente, destinados muchas veces a alquiler. Lo que tenemos que fijarnos es de que no estemos en algunas partes de la renta global, digamos, como puede ser tranquilamente un contador que tiene su oficina y su departamento afectado a la actividad. Entonces, ojo ahí también, que me parece muy importante, que el ajuste por inflación, digamos, corrige esa parte estática. Cuando yo vendo un inmueble, si yo soy un contribuyente que tengo que aplicar el ajuste por inflación, no tengo que actualizar. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2018, por ejemplo, los inmuebles, cuando se venden, se actualizan por el IPC. Si estamos dentro de esta renta celular, ¿hasta cuándo actualizo el costo computable? Desde la fecha de adquisición hasta la fecha de venta. Pero si soy un sujeto que pertenezco a aplicar, o sea, o que me corresponde aplicar el ajuste por inflación, ese costo computable lo tengo que ajustar hasta el inicio del ejercicio en el cual lo estoy vendiendo. Porque esa diferencia de costo computable se ajusta después y se corrige en la técnica del ajuste por inflación, digamos. Entonces, ojo, porque quedó bastante. El otro día estábamos haciendo una liquidación de ganancias y nos pasa mucho. Todos ponen coeficiente de actualización 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los inmuebles quedan adquiridos del 92, 93 en adelante, ¿no es cierto? Sí. Pero si yo ya los compré a partir de enero del 2018,
tengo que aplicarle el ajuste por inflación también a la amortización, si lo tengo afectado a la actividad del IPC. Y cambia notablemente la amortización, por ejemplo. Entonces digo, tengamos cuidado de que no nos olvidemos de esta actualización que quedaron previstas, que quedó muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Y la realidad es que si no fue adquirido antes del 1 de enero de 2018, así que fue de manera anterior, digamos, no tiene que pagar ganancias, tendrá que pagar el famoso ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es el 1,5% del valor de escrituración, y siempre decimos lo mismo, el ITI quedó vigente. ¿Por qué quedó vigente, Romy? Bueno, porque a ver, hoy, si yo en el año 2020 heredo o me donan, por ejemplo, un inmueble, está bien, yo estoy ingresando a mi patrimonio en el año 2020, pero la realidad es que ahí tengo que mirar cuándo lo adquirió el donatario, ¿estamos bien? O la persona que falleció y el cual lo estoy heredando. Sí. Entonces, fue antes del 1 de enero de 2018, cuando se venda, estará alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es un impuesto nacional. Sí. Bueno, creo que correcto. Hemos hablado, ¿no? Bastante. Sí. Bien. Impuesto a los bienes personales. Vamos a hablar rápidamente, así ya. ¿Cuánto vamos ya de charla? Y 1 hora y piquito, calculo. Para mí parece que estamos a las 6 de la mañana hablando. Bien. Entonces, estamos de las 6 de la mañana laburando. Eso es verdad. Bien, entonces, impuesto a los bienes personales. Acá me parece que lo que tenemos que hablar como novedad o título es, se cambia domicilio por residencia para tributar bienes personales. Residencia es muy importante, que es distinta a la de la deducción especial del mínimo no imponible. Es para todos aquellos que hayan permanecido en el país igual o más de 12 meses, ¿no es cierto? Bien. Ahora, digamos, ahí deja bien clarito, digamos, que no interrumpe el cómputo de ese plazo las presencias, digamos, temporales en el país menores a 90 días. Entonces, sí. ¿Para qué definimos esto de la residencia? Porque si yo me considero un sujeto no residente, digamos, del país, de la Argentina, la realidad es que tengo que tributar pura y exclusivamente por los bienes que tengo dentro de la República Argentina. Ahora, si yo soy, para la norma, considerado un sujeto residente, tributo por lo que se denomina patrimonio mundial. Es decir, por los bienes que tengo en la Argentina, más los bienes que tengo en el exterior. Tenemos que hablar de que, hablamos del cómputo de la residencia, pero ¿cuándo se pierde la residencia? Se pierde a partir del primer día hábil del mes subsiguiente en el cual yo cumplí con esa condición. Entonces esto es importante que nosotros lo digamos, porque si una persona dejó de ser residente, por ejemplo, en octubre de 2019, ¿cuándo tiene efectos eso? A partir del primer día hábil del mes subsiguiente. Entonces, octubre, noviembre, a partir del 1 de diciembre, digamos, es considerado un sujeto, digamos, no residente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si perdió la residencia, por ejemplo, en noviembre? Noviembre, el mes siguiente sería diciembre, tiene efectos a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, esa persona, por más que en enero perdió la residencia, por el ejercicio que estamos analizando, tendría que ser considerado sujeto residente y tributar por patrimonio mundial, ¿no? Bien. Casa habitación, como lo hemos adelantado anteriormente, es no computable hasta 18 millones de pesos, importante mencionarlo. La evaluación de los inmuebles, se toma la evaluación fiscal al 31 de diciembre, ¿cómo lo evalúo? Y se multiplica por el coeficiente, por el IPC, punta contra punta, hasta diciembre de 2019, y eso lo tendré que comparar con el valor de adquisición menos la amortización acumulada. ¿Estamos bien? Correcto. Y respecto a las exenciones, si bien ahora vamos a hablar de las evaluaciones, creo que me parece que está bueno saber de que todavía tenemos exenta la famosa caja de ahorro, ¿no es cierto? Caja de ahorro, ya sea en pesos o en dólares. Sí. Es increíble, sí. Esto lo digo a modo de importa, o sea, en todos los años pasa lo mismo. La gente que decide pagar impuestos a los bienes personales,
porque a partir de noviembre y diciembre terminan retirando los depósitos de las cajas de ahorro, y eso, ¿qué pasa? Si yo lo tengo en efectivo, si lo tengo en el colchón, si lo tengo en una caja de seguridad, tengo $700.000, eso paga bienes personales. Si lo tengo en una caja de ahorro, no paga bienes personales. No. Pero la gran mayoría de los contribuyentes, digo, eso también habla, no sé, de la desconfianza que hay en el país, en el sistema bancario, lo que sea, digo, prefieren pagar el impuesto a los bienes personales y no dejarlo, por ejemplo, en la caja de ahorro. Sí. Bueno, esta exención de la caja de ahorro nace en el año 2001, post-corralito, digamos, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es un tema menor remontando un poco a la historia. Bien, sí. Así que creo que ahí quedó todo, ¿no? Correcto. ¿Cómo es la técnica de liquidación de bienes personales para sujetos, digamos, solamente con bienes a nivel local? Tenemos bienes grabados, que están en el artículo 19 de la Ley de Bienes Personales. A eso le sacamos justamente B, por eso ponemos nosotros A menos B, que son los bienes alcanzados, que van a ser los bienes exentos, la casa habitación hasta 18 millones de pesos, participaciones en sociedades constituidas en el país. Esto es importante. Si yo tengo en bienes personales, por ejemplo, YPF, compré acciones en la Bolsa de Nueva York, es una empresa constituida en el país, por lo tanto entra dentro de lo que es el régimen de responsable sustituto, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta en la liquidación de bienes personales. Bien, a esa totalidad de bienes lo vamos a evaluar como, conforme al artículo 22 de la Ley de Bienes Personales, le vamos a hacer la deducción de los 2 millones de pesos, y con eso tenemos la base imponible para ir a la escala. Y le descontaremos bienes personales. ¿Bien? Y vamos a hablar ahora rápidamente, ya antes de meternos en lo que es el papel de trabajo, en el caso que vinimos a exponerle, para que puedan terminar de cerrar los conceptos, las diferencias de evaluación rápidamente entre ganancias y bienes personales. Entonces, en primer lugar, esto no lo podemos confundir. Ganancias, el objetivo para evaluar los bienes de ganancia es, señor, usted tiene que presentar el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre, evaluado conforme a la norma de ganancias. Está en una resolución de la DGI era en ese momento, sí, vieja, 2527, y ahí prácticamente podemos reducir a que toma siempre valores históricos. Y en cambio en bienes personales, esos mismos bienes, yo tendré que evaluarlos conforme al artículo 22, como habíamos visto, y serán valores actuales porque lo que intenta es ver justamente esos valores actuales. Entonces, ganancias, el inmueble, digamos, costo de adquisición en ganancias, y como dijimos anteriormente, ¿cómo lo voy a evaluar en bienes personales? Tomaré la evaluación fiscal al 31 de diciembre de 2017, lo multiplicaré por el coeficiente, y de esos dos tomaré el mayor respecto del valor de adquisición menos las amortizaciones. Recordemos lo de los 18 millones. Ahí pusimos los dólares, cuántos dólares que hay ahí. Entonces, ganancias y bienes personales. En ganancias a su costo de adquisición. Es decir, yo tengo que ir armándome un inventario de los ingresos en el patrimonio y evaluar en cada ingreso, cada compra de moneda extranjera a su valor de compra, y así tienen que quedar valuados en ganancias. Entonces, es terrible. A veces en los papeles de trabajo tenemos un montón de tipos de cambio, y en bienes personales, a la cantidad total de dólares que tengo en existencia, me interesa el tipo de cambio comprador al 31 de diciembre, digamos. Es un valor actual. Sí. Vehículos. Costo de adquisición también, al igual que los inmuebles, en ganancias. Y en bienes personales vamos a comparar el valor de adquisición neto de la amortización, y eso lo vamos a comparar con la evaluación fiscal publicada, que siempre la página de la AFIP lo publica, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Sí. Bien. El tratamiento de las participaciones societarias, excepto en acciones. En ganancias es el valor contable actual, digamos, ¿no es cierto? Ese famoso que dice tenga presente el BPP, digamos, ¿no es cierto? Y en bienes personales nosotros decimos, che, directamente podés dejar un valor actual, pero no computable por lo que habíamos hablado anteriormente. Bueno, llegamos al calendario de vencimiento, que acá se lo dejamos expuesto. Tenemos acá el vencimiento del impuesto cedular.
y el régimen general, digamos, de las personas humanas. Bueno, empieza a partir del 24, ¿correcto? 24, ya nos quedan 2 semanitas. Y bienes personales, muy poquito. Bueno, me parece que no, creo que hemos dicho bastante, ¿no es cierto? Como para, Sí, tenemos los elementos como para hacer el caso práctico. dale, perfecto. ¿Querés Bueno, paso a compartir yo? dejo de compartir yo. Dale. Bueno, vamos a comenzar con el caso práctico. Nosotros acá armamos el caso de una contadora pública que arrancó el año siendo monotributista y después, en mayo de 2019, pasó por la facturación a pasar al régimen general. Entonces acá vamos a ver, como decíamos al principio, ¿no? Ponemos una historia de cómo es el cliente, o sea, Maite es contadora pública, está casada, tiene 3 hijos, 2, 5 y 8 años, ejerce su profesión liberal y, como le decía, como superó el máximo de facturación permitido en monotributo, pasó al régimen general en mayo de 2019. También posee 2 inmuebles, donde pusimos que uno de ellos tiene destino casa-habitación y el otro tiene destino alquiler. Durante el ejercicio fiscal 2019, uno de estos inmuebles lo adquirió también un automóvil y realizó diferentes tipos de inversiones. O sea, le fue muy bien a esta contadora en el 2019. Tuvo un año próspero. Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces acá van a ver que a lo largo de todos los slides, la pantalla está dividida en 2. Por un lado vamos a tener todos los bienes y toda la información del ejercicio, y por otro lado les pusimos ahí la pantalla de cómo sería la carga en AFIP, o sea, dónde tendrían que cargar cada uno de estos datos para que sepan en la práctica más allá. O sea, por un lado tenemos el papel de trabajo y por otro lado vamos a tener cómo se carga en AFIP, dentro de qué servicio y dentro de qué solapa dentro del servicio de AFIP, ¿no? Entonces, como dijimos, Maite tiene 2 inmuebles. Un inmueble que lo adquirió en el 1999, ¿sí? Y acá vamos a tener el valor de origen, que fue el costo de adquisición, que en ese momento fueron $150.000 o pesos, porque estaba el 1 a 1 todavía. Tenemos el valor del terreno, que es el 20%, y el edificio, que es el 80%, que va a ser lo que se va a amortizar. Entonces, la amortización acumulada desde el 99 hasta el 2019, que es el ejercicio que estamos liquidando, vamos a ver que nos arroja 46.200 pesos. Y esto nos da un valor residual del inmueble de 103.800. Ahora, tenemos que comparar este valor residual con la evaluación fiscal del 2019. ¿Por qué? Porque de los dos vamos a tomar el mayor. Entonces, si yo tengo mi costo de adquisición, le saco la parte amortizable, le calculo la amortización, veo un valor residual. Pero la evaluación fiscal del 2019, que va a ser mi evaluación fiscal del 2017 por el coeficiente del IPC, me da mayor, como en este caso, en realidad lo que yo voy a terminar cargando dentro de servicios en AFIP, dentro de bienes personales, voy a terminar cargando la evaluación fiscal del 2019, que es 256.521,30. Ahora, si mi valor residual hubiera sido mayor, estaría cargando este otro valor. Por otro lado, tengo la casa habitación, que fue adquirida en el 2019 como regalo de cumpleaños, del 13 de junio. La contadora cumpleaños el 13 de junio, se autorregaló un inmueble. Bien. Entonces, bien, ahora sí es un buen regalo. Me gustaría hacerme este regalo a mí misma también. Bueno, ¿qué tenemos que ver acá? Hacemos el mismo análisis, ¿sí? Vemos el valor de adquisición, vemos la parte del terreno, del edificio y la evaluación fiscal. Pero, como en este caso es casa habitación y mi evaluación es menor a 18 millones, entonces, a efectos de bienes personales, no va a estar grabado este valor, este inmueble. ¿Bien? Ahora, para adquirir este inmueble, Maite tenía dólares en una caja de seguridad. Tenía guardados $100.000, que
cuando ella los adquirió, esos dólares los pagó 6 pesos. Esto nos va a generar una diferencia de cambio cuando ella hace la compra del inmueble, nos genera una diferencia de cambio que nos va a jugar en la justificación patrimonial, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que cargar dentro del servicio de AFIP en la parte que es variaciones patrimoniales, ganancias y o ingresos exentos. Interesante la diferencia de cambio, 3 millones. A mí se me caen las lágrimas, o sea, 6 pesos, digamos, ¿no? Claro, Increíble. 6 pesos sí, no, nos quedamos, es anecdótico, la verdad. Pero bueno, es así. Ahora, como dijimos que le había ido bárbaro a Maite en el 2019, también se compró un rodado. El rodado se compró un Toyota Etios en febrero del 2019 por un valor de 800.000 pesos. Le calculamos la amortización del ejercicio y nos da un valor residual de 640.000. Ahora, ese valor es el que vamos a ir a comparar con el valor de la tabla que decía Rodrigo, que lo podemos ver de AFIP, o también lo podemos ver en la página del registro. Entonces nos vamos a fijar, la evaluación fiscal para el 2019 de este auto es de 663.300. Entonces, me tengo que fijar, de los dos, el mayor, voy a poner como evaluación dentro de registración de bienes personales, automotores y rodados, en AFIP voy a cargar los 663.300. ¿Bien? Bueno, y para adquirir este auto también sacó los dólares de la caja de seguridad, o sea, que los había adquirido en el mismo momento que había adquirido los dólares para cuando se compró el inmueble, tenía guardados todos estos dólares en 2019 y decidió gastarlos todos y comprarse un inmueble y un rodado. Y esto también me genera una diferencia de cambio que la voy a cargar también dentro de lo que es variaciones patrimoniales, que también me va a servir a modo de justificación patrimonial. Bueno, y acá, en este papel de trabajo, nosotros vamos a ver una parte que es la determinación del dinero en efectivo. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá nosotros tenemos que ver que todos los ingresos que tuvo este contribuyente y además todos los gastos que fue teniendo, si ven abajo de todo, además de tener lo que tuvo como ingresos profesionales, lo que tuvo por ingresos por inversiones de plazo fijo, los saldos de los bancos, las deudas y demás, también abajo, el último renglón, van a ver que dice consumo. Yo acá lo que tiene restado, que después lo vamos a ver aperturado, es todos los consumos del año que esta persona tuvo. Si de repente acá la caja me hubiera dado negativa, significa que este contribuyente tuvo que haber tenido ingresos de otro lado para poder solventar todos esos gastos, con lo cual acá, si acá de repente, en vez de decir caja 2019, 679.000 pesos, hubiera dicho caja 2019 menos 200.000 pesos, yo puedo incorporar los ingresos del cónyuge, porque Maite se encuentra casada, entonces para justificar y llegar a tener mi saldo de caja positivo, porque no puedo gastar más de lo que tengo, ¿no? Entonces por eso es importante también tener un papel de trabajo con respecto a la caja para poder ver si es razonable, además para controlar también todos los consumos que tuvo durante el año, ¿no? Perdón, si me dejás agregar algo respecto a la caja, también qué importante que la gran mayoría de las empresas, de las personas humanas, con digamos, la explotación unipersonal, nos llevan una contabilidad. Entonces, uno de los grandes problemas que hay para este famoso ajuste dinámico es, bueno, ¿cuándo sale la plata? ¿Sale en enero? ¿Sale en febrero? Bueno, esto también es importante, y vuelvo a hacer hincapié, disculpen que seamos insistentes con esto, tiene que ver con el conocimiento del cliente, con el pedido de información. Porque yo puedo determinar, por ejemplo, en una persona humana que no lleva contabilidad, por ejemplo, cuánto retiró de plata en enero, en febrero, en marzo del año del ejercicio fiscal, y si puedo, por ejemplo, consumos de tarjeta de crédito. Por ejemplo, si sé que en enero, en febrero, en enero pagó X cantidad de plata de tarjeta de crédito. Por ejemplo, las expensas. Por ejemplo, sacó plata de la explotación universal para comprarse un auto, etcétera. Digo, hay maneras de determinarlo. Y no es lo mismo poner un retiro en enero que ponerlo en junio, que ponerlo en agosto, porque tienen
todos efectos distintos respecto del cálculo del ajuste por inflación. Entonces, hay una manera que si tomamos el trabajo de determinarnos, pero para eso es importante hacer la tarea bien de todo lo que venimos hablando al principio, ¿no? Correcto, exactamente. Bueno, después vamos a ver las disponibilidades que tiene Maite el 31 de diciembre. Todo lo que es dinero en efectivo, ya sea en pesos o en dólares, ¿sí? Acá vamos a ver, por ejemplo, los pesos que ella, es importante, vamos a ver también los pesos que ella tenía al inicio y los pesos que tenía al final, que están, bueno, el tipo de cambio va a ser 1. Estos pesos, si ven los 6.79, son los mismos que surgen acá de mi saldo final de caja, que es la solapa anterior de mi papel de trabajo. Los 6.79, 256,97 son los mismos pesos que voy a poner en este cuadro. De hecho, el Excel esto está vinculado, me lo trae directamente. Y después, por otro lado, voy a ver los dólares, ¿sí?, que ella tuvo. Al cierre tiene $200 nada más, que están valuados al tipo de cambio de cierre para lo que es 59,69. Por otro lado, vamos a ver que ella tiene depósitos bancarios, ¿sí? Tiene caja de ahorros, tiene una cuenta corriente y un plazo fijo. Lo que es caja de ahorro, como bien dijo Rodrigo antes, va a estar exento a efectos de mis bienes personales. No así mi cuenta corriente. La cuenta corriente sí está grabada. Entonces van a ver que tengo mi saldo el 31 de diciembre para ganancias, cuál es mi saldo de caja de ahorro, de cuenta corriente y el plazo fijo constituido, pero van a ver que en bienes personales está aperturado en 2 columnas porque yo tengo por un lado lo que está grabado y lo que está exento. ¿Cómo voy a cargar esto dentro de la página de FIP? Voy a ir dentro de bienes personales web a cargarlo dentro de lo que es dinero y depósitos en dinero. Acá, ¿qué tengo que saber? Si son caja de ahorro, cuenta corriente y demás, tengo que saber el número de cuenta, el quit del banco, el CBU, también lo tengo que informar. O sea, esos son datos importantes que hay que pedírselos bien al cliente. O sea, con pedirle el número de cuenta no alcanza, nos tienen que informar también el CBU, porque muchas veces pasa que te pasan la información incompleta. Por eso es importante el pedir información, decirle, bueno, si tenés una caja de ahorro, pasame de qué banco la tenés, cuál es el saldo del 31 de diciembre, si te puede pasar los extractos bancarios mejor, pero si no te los pasa, bueno, te puede pasar un cuadro donde esté bien toda la información detallada que vos necesitas. Generalmente, si vos, este contribuyente ya presentó el año anterior, vas a ver que cuando quieras cargar los datos ya te trae los datos del año pasado, por así decirlo. O sea, no es que si el Banco Francés lo viene teniendo hace 4 años, no es que cada vez que hago la declaración tengo que cargar, sino que solamente voy a actualizar el saldo que tenía el año pasado, o cargar si tiene alguna cuenta nueva que se abrió en el 2019, eso sí lo cargo, pero ya para el año que viene me queda como precargado, por así decirlo. Bueno, después, deudas, esto porque ella el 31 de diciembre del año pasado le había quedado una deuda de tarjeta de crédito por 35.000 pesos, que en el 2019 lo abonó. Entonces, si tuvieras deudas al 31 de diciembre de 2019 que no haya pagado tarjeta o alguna cosa, también lo tendrá que cargar dentro de lo que es deudas en la solapa de bienes. Bueno, y acá lo que veníamos hablando, ¿no?, del consumo, de la importancia de tener un consumo razonable para justificar el nivel de vida que vos tenés, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es básicamente, de acuerdo a todo lo que nos pase el contribuyente, de cuáles fueron los consumos con la tarjeta de crédito y débito, que igual eso lo podemos corroborar en nuestra parte, generalmente también lo podemos ver. Después, cuánto gastó del colegio de los hijos, cuánto gastó por servicios de luz, gas, o sea, los servicios de la casa. Ojo con esto, que puede ser que tenga débito automático del cable, por ejemplo, entonces ese gasto ya va a estar incorporado en mi tarjeta de crédito, con lo cual si yo lo estoy segregando al consumo, voy a estar duplicándolo, con lo cual es importante preguntarle al cliente, cuando nos pase el detalle de los gastos, decirle, ok, pero vos estos gastos, ¿los pagás por fuera de la tarjeta de crédito o los tenés incluidos en la tarjeta de crédito? Y si los tenés incluidos, ¿cuáles tenés incluidos? Para poder segregarlo correctamente, porque si no, no vas a poder determinar un consumo, de repente vas a ver que vas a tener
un montón de gastos que no van a ser razonables con los ingresos, y ahí tenés una incongruencia de que, por ejemplo, duplicaste un gasto, o sea, no necesariamente por el cliente se equivocó en que no te pasó algo, sino que quizás vos estás duplicando el gasto. Por eso es importante también tener esta comunicación de ida y vuelta cuando le pasen información, hacer hincapié en aclarar todos estos puntos o estas cuestiones que la realidad es más normal y común o habitual de lo que uno le parece. ¿No? A mí me pasa todo el tiempo, con mis clientes yo ya sé que hay algunas cosas que hay algunos que por ahí son más prolijos, hay otros que le tenés que repreguntar más veces, porque por ahí no se dan cuenta, entonces le tenés que decir, bueno, ok, a ver, contame qué es lo que gastas con la tarjeta, qué es lo que no, si la tarjeta tiene consumos adicionales, por ejemplo, también, eso es importante saberlo, o sea, todas estas cuestiones que hacen a determinar un consumo que sea razonable y que, amén de que el consumo nos va a salir por diferencia en el aplicativo ANFIP, como bien dijo Rodrigo antes, que nosotros en nuestro papel de trabajo tengamos plasmado un consumo que sea razonable con el que después ANFIP nos va a sacar por diferencia. Algo, perdón, que quiera agregar algo que a modo de anécdota, pasa mucho también que muchos contribuyentes, pasa esto y es respetable, mucho no les gusta dar un detalle de sus gastos de la tarjeta de crédito. Sí. Entonces uno le dice, para ser más práctico, pasando un monto global. Pero sí, es importantísimo para que el otro se sienta más tranquilo, porque dice, mira, ve que salgo a comer mucho, a comer afuera y me va a subir los honorarios. Algunos hacen ese razonamiento. Entonces, para que se quede tranquilo, muchas veces yo le digo, a ver, no, pasanos directamente un monto global, pero sí desagregar todo aquello que está incluido en la tarjeta. Si vos tenés la obra social ahí adentro, etcétera, etcétera. Claro. Es importantísimo esto que estás comentando, Romy, porque nos puede llevar o inducir a duplicar los gastos y por ende determinar el monto consumido. Exactamente. Sí, sí, eso también es una técnica. Al que no quiere pasar todo el detalle, se le puede pedir un monto. A lo que a nosotros nos importa saber es el monto anual, en definitiva, de los gastos que tuvo. Claro, exacto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver las rentas que tuvo Maite durante el 2019. Como habíamos visto antes, tenía 2 inmuebles, que uno de ellos era de la casa habitación, y el otro es el que estaba destinado a alquiler, que por ser alquiler es renta de primera categoría. Bien, pero ¿qué pasó? Recordemos que Maite de enero a abril fue monotributista, con lo cual el alquiler era parte de su actividad como monotributista. Entonces, esos meses, mis ingresos por el alquiler están exentos a efectos de ganancia. Pero de mayo a diciembre, como ella pasa a estar dentro del régimen general, entonces esos alquileres sí van a formar parte de mi renta agravada de primera categoría. Entonces por eso acá ven que yo lo abrí en 2 partes. Puse de enero a abril mis ingresos exentos como monotributo, porque sí lo tengo que tener en cuenta. Después, cuando yo sume todas las rentas, voy a poner una columna de ingresos exentos, porque son ingresos que efectivamente tuvo, pero como no son grabados, lo tengo que separar porque no lo voy a poner en la columna de mi renta de primera categoría, porque mi renta de primera categoría va a ser de mayo a diciembre. Y otra cosa importante también es, yo a lo que es alquiler, puedo computarle, restarle la amortización a ese inmueble. Bien, a ese ingreso de primera categoría yo le puedo restar la amortización del ejercicio. Pero, como acabo de decir recién, como Maite fue solo desde mayo en el régimen general, entonces la amortización que yo le voy a restar es proporcional a esos periodos. No le voy a restar la amortización completa del año del inmueble, sino que solo le voy a restar la amortización que corresponde de mayo a diciembre, para ser congruente, ¿sí?, con la renta que estoy poniendo como grabado. Entonces, dentro de ganancias personas humanas, esto lo voy a declarar en lo que es primera categoría. Bien, entonces yo en primera categoría voy a cargar mis 137.200. Continuamos. ¿Qué más tuvo Maite? Maite constituyó 2 plazos fijos. Un plazo fijo conservador, ¿sí?, que es un plazo fijo común que constituyese en el banco,
lo colocó el 2 de enero, 400.000 pesos, y lo colocó por 6 meses, tuvo intereses por 108.000 pesos. Y por otro lado, constituyó un plazo fijo UVA. Y acá el interés se abre en dos partes. ¿Por qué? Porque el plazo fijo UVA tiene la particularidad que vos al capital que invertís a la fecha de acreditación te lo actualiza y te calcula los intereses. Entonces vos tenés que abrirlo en dos partes. Ella colocó 200.000 pesos, pero de esos 200.000 pesos, cuando ella se le acreditó el monto del plazo fijo, 40.000 pesos le correspondían a la actualización de ese valor, del UVA, digamos, porque el UVA es un valor que se va actualizando, y 15.000 pesos solo corresponden a intereses. Entonces, de los 255 que a ella se le acreditaron al fin del plazo fijo, 40 que corresponden a la actualización van a estar exentos, de acuerdo al artículo 26, inciso T, y 15.000 van a ser los intereses grabados, porque en definitiva de los 255, solo 15.000 correspondieron a intereses. Esto lo vamos a cargar dentro de lo que es rentas de segunda categoría en el aplicativo de AFIP. Igual, perdón. Sí. Todos los intereses que terminó percibiendo, que son 108 más 15, ¿no? 108 quedan exentos y estos 15 se le quedaría por debajo de los 85, ¿no? Claro, correcto. Estos 15 porque quedan por debajo del 85. Claro, si estos 15 hubieran sido 100, 90, sí. Claro, van a quedar 85 sin grabar y los otros 5 diferencias sí. Bueno, después también lo que hizo fue, invirtió en acciones de YPF. Entonces, ella compró acciones de YPF por 375.000 pesos, ¿sí? En el ejercicio hizo compra y venta, los adquirió por 375 y luego después vendió estas mismas acciones por 488.400. Fue su año, ¿eh? Fue su año, sí, fue un año muy próspero. En esta compra-venta de acciones, lo que yo tengo que ver para calcular mi resultado de venta es mi costo de adquisición. Cuando yo lo vendo, al momento de la venta lo tengo que actualizar, ¿sí? Tengo que actualizarlo de acuerdo a lo que dice el artículo 98 del cuarto párrafo, ahí les puse la referencia de donde lo pueden ver, por el IPC. Entonces, esos 375 de costo de adquisición al momento de mi venta, multiplicándolos por el IPC, en realidad me llevan a que mi costo computable van a ser 465, con lo cual mi resultado de venta, ¿sí?, va a ser solo 23.400. No va a surgir de la diferencia entre 375 y 488, sino que va a surgir de la diferencia entre 465, que es mi costo actualizado, contra mis 488. Después el resultado de venta, como eran acciones de YPF, como explicó Rodrigo, cuando hablamos de impuesto celular, van a quedar exentos por el artículo 26U. ¿Bien? Entonces ahí les puse también al costado donde se cargaría en la pantalla de AFIP. Bueno, y después tenemos las rentas de cuarta categoría. Maite ejerce su profesión liberal, es contadora pública y tuvo de enero a abril, facturaba bajo el régimen de monotributista. Y desde mayo a diciembre facturó los horarios profesionales ya bajo el régimen general. Con lo cual acá también voy a abrir lo que es, por un lado, los ingresos que ella tuvo en la primera parte del año como contadora, facturando su profesión liberal, que van a ser mis 388, y por otro lado, cuáles fueron los horarios profesionales que ella facturó de mayo a diciembre, que fue 1.260.000. Y acá le restamos los gastos computables que nos permite el artículo 83 por 20.000 pesos. Entonces ella tuvo rentas de cuarta categoría 1.240.000, que fue todo lo que facturó con su profesión de mayo a diciembre.
Y después tenemos de enero a abril 388.000 pesos, que fue todo lo que ella facturó como monotributista por ejercer su profesión. ¿Dónde voy a cargar este 1.240.000 de cuarta categoría? Dentro de ganancias personas humanas, rentas de fuente argentina, cuarta categoría, y ahí lo voy a declarar. Bueno, y acá está lo que es la suma algebraica de, como es el método global, yo tengo ingresos de primera, segunda, de todas las categorías, sumo todas las categorías, y van a ver, en la primera columna, que es ganancias de primera, tengo todo lo que corresponde a los alquileres, los 137.200, que fue los alquileres que ella facturó de mayo a diciembre, menos la amortización de mayo a diciembre de ese inmueble, que era 1.800, nos da que ella por ganancias de primera categoría tuvo ingresos de 135.400, fue su ganancia neta. Por segunda y tercera no tuvo, por cuarta fue todo lo que fue por su profesión. Entonces tenemos el 1.260.000 menos los gastos computables de 20.000, el 1.240.000 que vimos recién. Entonces, el total de toda mi ganancia neta por categoría me da 1.375.400. En la última columna, yo acá puse todos los ingresos que ella tuvo con su monotributo en el año, ¿bien? Y van a ver que están restados los pagos del monotributo que ella hizo de enero a abril. Es el famoso ajuste que nosotros hablamos de ganancia por monotributo. Exactamente. Exacto. Bueno, después por otro lado tenemos todas las deducciones, ¿sí? Las deducciones generales por un lado y las personales por el otro, que están aperturadas porque también dentro del aplicativo AFIP se cargan por separado. Entonces tenemos el aporte de autónomos, que fue lo que ella fue pagando de autónomos durante el año. Después tenemos la empleada doméstica, o sea, Maite tiene una empleada doméstica que se puede deducir hasta el tope del mínimo no imponible, que son los 85.000 pesos, o sea, si ella le pagó 100.000 pesos, por decir algo, durante el año, solo se va a tomar los 85. Y después tuvo gastos de seguro de vida por 12.000 pesos. Entonces, mis deducciones generales me van a sumar 116.000 pesos, que los voy a cargar dentro de deducciones generales de Fuente Argentina en el aplicativo de AFIP. Y después, por otro lado, voy a tener las deducciones personales, que va a ser la ganancia no imponible, que son de vuelta los 85.848,99, que están en el inciso A del artículo 30. Después tenemos al esposo. Bueno, el esposo no trabaja, entonces no tuvo ingresos por los 80.000 pesos, se queda cuidando a los niños en la casa, en este caso, entonces se lo puede deducir. El marido se queda muy contento con los 3 chicos, entonces ella sale a trabajar, como no tiene ingresos que superan los 85.000 pesos, se deduce al esposo también. Entonces acá la deducción por el cónyuge son 80.033,97. Después tiene a los 3 hijos que son menores de 18 años, entonces también se los deduce a los 3. Y después tiene la deducción especial por autónomos, que son los 171.697,97. Todo eso, que suma 458, los va a cargar dentro de lo que es deducciones personales. Acá también es importante pedirle bien todos los datos al contribuyente de el CUIL de cada uno, la fecha de nacimiento de los chicos, el documento, o sea, es importante contar con todos esos datos, que lo mismo, si son los mismos que el año pasado, nos los va a traer, entonces tenemos que ver que no haya modificaciones, si de repente hubo un nacimiento, tengo que cargar a ese nuevo hijo, o si alguno cumplió 18 años y ya no me lo puedo deducir porque es mayor de 18, lo voy a tener que sacar, o si venía deduciendo al marido y de repente el esposo empezó a trabajar, ya tampoco me voy a poder deducir porque empezó a trabajar y supera los 85.000 pesos de ingresos, tampoco lo voy a poder deducir más. Entonces todas estas cuestiones que también son importantes, actualizarlas año a año, si bien uno por ahí ya tiene la historia de que ya le venís liquidando a la misma persona desde hace varios periodos fiscales, todas estas novedades son importantes tenerlas en cuenta.
Y bueno, entonces Perdón, acá, sí, disculpa, lo interesante también acá, que me parece que es importante destacar, que las deducciones del artículo 30, que son las deducciones estas personales, por más de que ella durante el primer tramo del año calendario fue monotributista, se pueden computar en completitud. Es sí. decir, no hay límite ni nada. Sí, correcto. Sí, de hecho, si ven, o sea, está tomado el valor completo, o sea, no es un proporcional, sino que se está tomando el valor completo de lo que está asignado para este año poder deducir para el esposo y los hijos y la deducción especial. Bueno, entonces acá, una vez que restamos todas nuestras deducciones, llegamos a la ganancia sujeta a impuesto, ¿sí? Que son 800.000 pesos. Entonces ahí vamos a calcularle la alícuota, llegamos a un impuesto determinado. Como Maite era monotributista, no venía pagando anticipos de ganancias, no tuvo débitos y créditos bancarios, tampoco venía sufriendo retenciones, con lo cual va a tener que ingresar a favor de AFIP un impuesto a las ganancias por 280.000 pesos, ¿sí? Bueno, y acá vamos a determinar el saldo de sus bienes personales. Vamos a tener, por un lado, la suma de cuáles fueron todos los bienes grabados, ¿sí? A efectos de bienes personales, nos da 1.931.000 pesos. Recuerden que los bienes del hogar tienen que ser por lo menos el 5% de los bienes grabados, por eso me lo calcula acá los 96.000 pesos. Y después, por el otro lado, tuvo bienes exentos por 540.000. Entonces, a la suma de mis bienes grabados, más los bienes del hogar, lo tengo que comparar con mis 2 millones, ¿sí? Y yo voy a tributar por la diferencia, que es lo que excede el mínimo imponible, con lo cual, estos 28.000 pesos surgen de la suma de 1.931.000 más 96 menos 2 millones, me da esos 28.000 pesos por diferencia, que es lo que yo voy a pasar por tabla y le voy a calcular la alícuota de bienes personales, que es el 0,5 en este caso, porque es menor a 3 millones de pesos. Bien, entonces nos da que tiene que pagar de bienes personales 142,07. Poquito. Pagó mucho de ganancias, entonces, viste, le perdonamos un poco la vida con los bienes personales. Bien. Bueno, y ahí terminamos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. La verdad es que nosotros armamos esto con el espíritu de que se lleven no solamente los conceptos teóricos, sino también un caso integral práctico para que lo puedan ver y para que puedan ver dónde se carga dentro de lo que es la zona PAFIP, o sea, no solamente papel de trabajo, sino a ver dónde se carga. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado, que les sea de utilidad, y no sé, Rodri, si querés agregar algo más. Bueno, no, yo simplemente, bueno, quería, primero agradecerle nuevamente a Rubén Arena por el enorme trabajo que hace. La verdad que es increíble. Agradecerle el espacio, agradecerte a vos, porque realmente es inspirador y motivador trabajar con vos, que no parás, y esa cosa, esa energía realmente es contagiosa, así que agradecerte, porque me gustó muchísimo. Y por otro lado también agradecerles a todos los colegas, digamos, porque la verdad que esta actividad que nosotros lo hacemos para aportar, recibimos un montón de mensajes lindos, o fotos de repente de gente que manda una foto en el Instagram, en algún lugar, diciendo que nos está viendo o que le sirven nuestras charlas. La verdad que nosotros lo hacemos con mucho amor, compromiso y respeto, así que nada, agradecerles nuevamente a todos, esperamos de todo corazón de que sea de muchísima utilidad. Saben que siempre pueden contar con nosotros, nos pueden contactar por redes sociales, por donde sea, siempre estamos ahí a disposición, así que bueno, nada, simplemente eso. Gracias. Bueno, bárbaro, muchas gracias Rubén, muchas gracias a la Secretaría, muchas gracias Rodri, o sea, un placer enorme compartir esto. La verdad, somos los dos muy enérgicos, por eso nos llevamos bien. Así que nada, un placer enorme, espero les haya gustado, y cualquier cosa nos contactan por cualquier red social, y nosotros estamos predispuestos a contestarles cualquier consulta, a ayudarlos en lo que necesiten. Así que bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, espero que pronto. Muchas gracias a todos.